so we'd love to have as many people as possible. It's for those who are currently in ninth grade and up are able to participate. And there is a meeting tomorrow evening via Zoom to get more information about that. We are currently looking at 3 different dates, and that's flexible, I guess, to see what the majority de people have la available. gente. Those dates are the week of June 18th, the week of July 2nd, and the week of July 16th. So we encourage you to be on the ¿Los Zoom anima? call tomorrow evening at 7 o'clock. That link is in the Covenant Connection and also in a separate email about the mission trip announcement. If you lost that and would still like to be a part of that, please contact Becky Durfee directly with the church office, and we will forward that to you. Those are all the announcements for this morning. Let's stand and sing, preparing our hearts for worship, singing Open the Eyes of My Heart. Abre los ojos de mi corazón. Nuestro llamamiento a la adoración viene del Salmo 89, versículo 1 al 5. Escuchen la voz de nuestro Señor que nos llama a alabar. Voy a cantarte, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor, por las naciones proclaman a mi boca. Declaran que tu amor permanece firme para siempre. Has afirmado en el cielo tu fidelidad. He hecho un pacto
will establish your offspring forever and build your throne for all generations. generaciones. Let the heavens praise Cielos, your wonders, O Señor, Lord, celebran your tus faithfulness maravillas y tu in the fidelidad assembly. en la asamblea de los santos. Oren conmigo, por favor. Heavenly Father, Padre we Celestial, thank you and te praise damos you for gracias, your te alabamos steadfast por love, tu amor for your constante, faithfulness. por tu fidelidad, Lord, for por the way that you la have forma en que tú established has the establecido heavens. los And Lord, cielos that the one who y established the aquel heavens que ha has made a establecido los covenant cielos with your chosen one, y our haces un Savior pacto Jesus. con los In que has him salvado and por by medio de him Cristo, you have que por made medio de Él y en Él a covenant with us. tenemos Lord un God, we pacto thank you contigo. and praise you. Te agradecemos y te Lord, we alabamos. pray that as we Oramos que mientras worship this day, te adoremos Lord, we este be día, reminded que seamos of your recordados great love de and tu your gran amor, mercy tu misericordia toward us, hacia and your nosotros call y tu to be your disciples. llamado para ser discípulos Proclaiming the tuyos, good news of proclamando las buenas nuevas de tu reino your living in such a y way viviendo en tal forma that we show y que the mostremos watching world el mundo, who our al Savior mundo, is. quién es nuestro Salvador. Lord, we pray as Y your Son oramos taught us como to tu pray. Hijo nos enseñó a Our orar. Father, Padre who art in nuestro que heaven, estás en los cielos, hallowed be thy santificado sea name. tu nombre. Thy kingdom Venga come, a tu thy reino. will be done, Hágase tu on voluntad earth como en el as it is cielo, in así heaven. también en la tierra. Give us this day El our pan nuestro de daily cada bread. día, dánoslo hoy y Forgive us perdona our nuestras debts, ofensas, as we como forgive también our nosotros debtors. perdonamos a los que nos Lead us ofenden. not into No nos temptation, dejes caer en but tentación, deliver us mas from líbranos del evil. mal, For porque thine is tuyo the es el kingdom, reino, el the poder power, y la and the glory gloria por forever. todos los siglos. Amén. Let us respond Vamos with a song of responder praise. con un canto de Sarah, alabanza. Elena, Será llena la tierra. 1, 2, 3, 4. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. ¿Pueden tomar asiento? Today's scripture reading is from the La book of lectura de Isaiah. hoy es chapter de Isaías 42, 42, verses 1 al 1 through 9. Let's hear the word of the Lord. Escuchemos la voz del Señor. Behold my servant whom I Este uphold, es mi siervo, my a chosen, quien in sostengo, whom mi my soul escogido, en delights. quien me I deleito. have put my Sobre él spirit he puesto upon mi him, he will espíritu y bring llevará forth justice justicia to the a las nations. naciones. He No will not cry clamará, ni aloud, gritará, or lift ni up his alzará su voice, voz por or las make it heard in calles. the street. A No bruised acabará reed de he romper will la not caña break, quebrada, and ni a faintly apagará burning la wick he will mecha not quench. que apenas He arde. will faithfully Con bring fidelidad forth hará justice. justicia. He will No not grow vacilará faint or ni be se discouraged till he desanimará has established hasta justice in the earth. implantar la justicia en and la the tierra. coastlands Las wait for his costas law. lejanas esperan su enseñanza. Thus says Así God, dice el thus Señor, says Dios, God el the Señor, Lord, who el que created the creó y heavens and desplegó los stretched them cielos, out, el que who spread out expandió the la earth tierra y todo and lo what que en comes ella from it. produce,
el who que gives da breath to the aliento people al on it, pueblo and que la spirit to habita y those vida who a los walk que en in ella it. se mueven. I Yo, am el the Lord. Señor, I te he have called you in llamado en righteousness. justicia, I will te he take you by tomado the de la hand mano, and yo keep te you. formé. I Yo te will give you as a constituí como covenant for the pacto people, para el a pueblo, light for the como luz para nations, las naciones, to para open abrir the los ojos eyes de that los are ciegos, blind, para to bring librar out de the la prisoners from cárcel the a los dungeon, presos y del from the calabozo prison a los those que habitan who sit en in tinieblas. darkness. I Yo am soy the el Lord, Señor, that is my name. ese es mi My nombre. No glory I give entrego to a no other, otros mi nor my gloria, praise ni to mi carved alabanza a idols. los ídolos. Las Behold, the cosas former things have pasadas come se to han pass, cumplido y and new ahora things I anuncio now cosas declare. nuevas. Las Before they anuncio spring forth, antes I que tell you sucedan. of them. Let's respond by Vamos a standing and responder singing cantando together the wonderful cross. la maravillosa cruz. One, two, three, four. When I survey the wondrous cross, on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on thy pride. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love only go down. Did such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown?
Pueden tomar asiento. Tomamos un tiempo para venir a nuestro Padre Celestial en tiempo de confesión de pecado. Venir ante Él y confesar las formas en que no hemos seguido a nuestro Salvador Jesucristo y que no hemos amado a nuestro vecino como a nosotros mismos. Tomemos un tiempo de confesión en silencio. Oremos. Padre Celestial, confesamos que lo que hemos cantado, la cruz, la belleza de la cruz, demanda nuestra vida y nuestro todo. Y confesamos, Señor, que siempre nos quedamos cortos de dar nuestra vida y nuestro todo a ti cada día de nuestra vida. Siempre nos quedamos cortos en hacer las cosas que nos dices que no hagamos y al no hacer las cosas que nos mandas a hacer. No amándote con nuestra mente, alma y fuerza y ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Confesamos una vez más nuestra necesidad de ti, nuestra esperanza en ti. Y oramos que por el Espíritu, por el poder de tu Espíritu, nos ayudes a dar nuestra vida, nuestro todo, por el Evangelio de Cristo Jesús, para seguir a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, hasta que Él venga otra vez. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. La seguridad del perdón que tenemos en Cristo viene de Juan capítulo 3, versículos 14 al 17. Los que están en Cristo Jesús este día, déjenme recordarles las buenas noticias. Ustedes son perdonados. Escuchen las buenas palabras. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Respondamos a las buenas noticias del Evangelio de Cristo Jesús, profesando nuestra fe juntos, usando el credo niceo. Cristiano, ¿qué crees? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, el Dios que realmente es Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, encarnado del Espíritu Santo y de la Virgen María. Fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por medio de los profetas, y creo en una santa Iglesia universal y apostólica. Confieso un solo bautismo para remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Respondamos con lo que acabamos de profesar, cantando la doxología. Ready? Praise God from whom all blessings
below. Praise him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos porque podemos venir ante ti como tu pueblo, levantando la petición y las necesidades, los gozos y preocupaciones de tu pueblo. Te alabamos esta semana por el buen tiempo que tuvimos como iglesia, de ser recordado del llamado a las misiones, el llamado que has puesto en nuestros corazones para proclamar las buenas noticias del Evangelio en acción y en palabra. Te damos gracias por el domingo pasado, el trabajo que estás haciendo. Gracias por estas miércoles pasados, porque podemos reunirnos y orar por la obra y el trabajo de los misioneros. Gracias por el sábado, la oportunidad de empacar cajas para los niños pobres y pasar un buen tiempo juntos como una familia. Gracias por esta mañana, por la escuela dominical, la oportunidad de escuchar los saludos de aquellos que están lejos de nosotros y aquellos que están cerca de nosotros también, que están ministrando, y por el trabajo que estás haciendo y seguirás haciendo. Pensamos en aquellos entre nosotros que están en necesidad, en mente, cuerpo o espíritu. Pensamos sobre todo en Judah Williams, mientras él está pasando tiempo en el hospital de Children's, que tú estés con ellos y va a pasar algunos días más. Estés con él, Señor. Dale sabiduría a sus médicos para que ellos puedan saber cómo cuidarlo. Oramos por Bethany y Dan, los papás de este nenito que está en tanto dolor por los ataques epilépticos que tiene ahora. Sé su consuelo y su fortaleza. Ayúdanos como el cuerpo de Cristo, que seamos consuelo para ellos y que podamos ayudarles y para estar junto con ellos en este tiempo. Nos gozamos con Brenda Jestad, las buenas noticias que recibió de los doctores en Houston. Te damos gracias por el optimismo de estas opciones que vas a extender y prolongar la vida de Brenda por muchos años. Oramos para que ellos realmente puedan hacer esto y que puedan luchar contra este cáncer específicamente. Sé con ella y dale fuerza, Señor. Oramos, te damos gracias por la esperanza que le has dado. Continuamos orando por Nick Protos y oramos por él y por su familia, que mientras ellos están luchando y mientras el cáncer ha regresado otra vez en todo su cuerpo, que pues estamos esperando, igual que su equipo, que este cáncer pueda ser tratado y que así sea el caso, y que mientras tanto oramos por tu misericordia y tu cuidado. Dale fuerza. Oramos por tu sanidad, que puedas darle milagrosamente por medio de estos tratamientos. Te alabamos, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomar asiento. Esta mañana seguimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 18 a 30. Nuestro pasaje esta mañana. Tengo una pregunta para ustedes, niños, niñas y adultos. ¿Has jugado? ¿Sigue al líder? ¿Me escuchas? Si ustedes han jugado este juego, sigue al líder. Escoges a alguien que sea el líder, y ese líder empieza a hacer como brincar o hacer varias cosas, ¿verdad? Y siguen todos lo que el líder hace. Y cuando sigue al líder, esperamos que el líder haga cosas chistosas o que te hagan hacer cosas chistosas, como hacer caras chistosas o
ruidos chistosos y tú puedes hacer cosas chistosas también. Y lo más chistoso, mientras más chistoso, es mejor, ¿verdad? Todos empiezan a reír y pensar que esto es muy chistoso, pero a veces el líder hace cosas muy extrañas y alguien dice, no, eso es muy, muy extraño, no. Y lo haces porque todos lo están haciendo y estás jugando a seguir lo que hace el líder. Y entonces todos tienen un buen tiempo juntos, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que vivir la vida cristiana, ser un discípulo de Jesús, es como seguir al líder? Ahora, recuerda, no es lo que significa ser cristiano, es vivir la vida cristiana. El ser cristiano, la Biblia es muy clara. Creemos en Jesús, que su Hijo vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. Eso significa ser cristiana, pero vivir como cristiano, ser un discípulo de Jesús, es seguirle a Él, seguir su ejemplo, seguir su enseñanza. Y esta mañana vamos a leer un pasaje muy largo de la Escritura, es ser un discípulo de Jesús. Puede parecer que son historias pequeñas y que van una atrás de la otra acerca de distintas cosas, pero Lucas, por la inspiración del Espíritu Santo, pone estas historias en una sección para entender lo que Jesús está diciéndoles a sus discípulos antes y hoy para nosotros. ¿Qué significa seguirle a Él? Entonces vamos a leer Lucas 9, 18 al 50. Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte antes de haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz de Jesús, quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto, y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente, y un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él, y
Y de repente el muchacho se pone a gritar, también lo sacude con violencia y hace que eche sus espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas los suelta. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaron, pero no pudieron. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. En medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Les estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, le dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, le replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este pasaje de la Escritura. Oramos que tú nos des ojos para ver y oídos para escuchar lo que Jesús está no solamente diciéndonos, pero mostrándonos lo que significa ser su discípulo, lo que significa seguirle a Él, lo que significa vivir la vida cristiana. Oramos que tú nos des ojos para ver y oídos para escuchar. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 semanas estábamos en Lucas 9, 10 al 17, conocido como la alimentación de los 5,000, y en Jesús nos dice que los 12 discípulos, los discípulos que iban a convertirse en apóstoles, pero les dice que alimenten a la gente, a más de 5,000 personas, les dice, aliméntenlos ustedes. Y le dicen a Jesús, tenemos 5 panes y 2 peces, o podemos ir a comprar, pero tenemos que viajar muy lejos y va a costar mucho dinero, y el dinero que no tenemos, ¿cómo vamos a hacer esto? Tienen sus razones por las cuales no pueden hacer lo que Jesús les está pidiendo. Y hicimos la pregunta, nosotros como los discípulos nos preguntamos dónde la habilidad va a venir, la habilidad para hacer las cosas que Jesús nos pide. Los discípulos dicen, Jesús les dice, ustedes tienen que hacerlo. Ellos no ven las habilidades, la habilidad de proveer, ¿verdad? Pero nosotros estamos preguntándonos también muchas veces, ¿qué habilidades vamos a tener para hacerlo? El texto dice que porque Jesús provee, continuamos con confianza, continuamos su misión y lo hacemos de la abundancia que provee Jesús. Para responder la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto, Jesús, que nos estás pidiendo? Es de la abundancia que Jesús nos da. Y esto nos lleva al texto hoy, no solamente cronológicamente, pero en términos de lo que significa ser un discípulo. Y mientras podemos pasar mucho tiempo en cada una de estas secciones, porque hay mucho para desarrollar aquí, pero sí hay algo muy importante que tenemos que tomar. Todo esto es un enfoque, ¿verdad? Lo que el Espíritu nos dice, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Y pienso que si vemos a este pasaje como un todo, nos va a dar una renovación, una vista de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Pero nuestro pasaje empieza con lo que Pedro está identificando con quién es Jesús verdaderamente. Él está escribiendo, dice, tú eres el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el escogido, aquel que fue prometido en venir. Pedro no entiende completamente lo que eso significa en su plenitud, pero tiene algún entendimiento. Su entendimiento de lo que
la enseñanza popular de quién iba a ser el Mesías y lo que podía hacer. Pero él ve eso en Jesús. Pedro confiesa y profesa con su boca que Jesús es Señor, Él es el Mesías, Él es escogido, que va a traer restauración y sanidad. Es interesante que Pedro pronuncia esto, proclama esto, aún sin entender completamente exactamente lo que está diciendo. Y un poco al lado, nos anima a recordar también que nuestra vida entera seguimos creciendo en el entendimiento de qué significa que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador y Señor. Y que aun cuando no comprendemos plenamente, o aun Pedro no comprendía plenamente o profundamente, nosotros también, por el trabajo del Espíritu Santo, estamos todavía, por el llamado de Cristo, todavía estamos proclamando quién es Jesús. Mientras crecemos y maduramos y entendemos los cambios, pero mientras vemos, estamos al final de nuestro pasaje, vemos que Jesús dice, cualquiera que recibe a este niño, aún un niño pequeño, puede entender la profesión que está diciendo Pedro, que puede crecer en entendimiento más y más. Seamos honestos, ninguno de nosotros entendemos plenamente que Jesús es Señor y Salvador hasta que nos pongamos de pie en su gloria delante de su trono. Pero Pedro está reconociendo, está haciendo esta confesión y Jesús la confirma diciendo, no le digas a nadie. No le digas a nadie todavía. Todavía no es mi tiempo. No es tiempo todavía. Lucas no da esta información, pero en Mateo encontramos que cuando Pedro hace esta proclamación, Jesús entonces dice que él va a tener que morir. A Pedro no le gusta esta idea. Pedro dice, no sabe lo que estás hablando, Jesús. No es el Mesías que yo conozco, no es el Mesías que yo acabo de profesar que eres. Y Jesús le dice a Pedro, viendo esto, viendo que Pedro está haciendo el trabajo de Satanás, dice, aléjate de mí, Satanás. Jesús sabía exactamente lo que significaba ser el Mesías, lo que tenía que hacer. Aunque Pedro había hecho una profesión, él no entendía plenamente o completamente lo que significaba. Y como Pedro, yo pienso, muchos de nosotros queremos a Jesús sin la cruz. La razón que Pedro dice que está mal es que Pedro no puede entender un sufrimiento, un siervo sufriente, un Mesías que tiene que sufrir. La mente de Pedro es, todo es victoria, todo va a ser glorioso, todo una celebración, una fiesta. Queremos a Jesús sin la cruz. Ahora, no me refiero que no queremos la cruz para nada. Queremos la cruz que Jesús murió para quitar el pecado del mundo, para limpiarnos a ti y a mí de la injusticia, para pagar el precio de nuestro pecado. Queremos esa cruz, queremos a ese Jesús que murió por ti y por mí. Y debemos, pero lo que yo me refiero es que queremos a Jesús sin la cruz. Me refiero a que Jesús es al Pedro que quería, el Jesús que Pedro quería, toda victoria, sin sufrir. Sí, nosotros estamos vivos por la victoria de Jesús sobre el Satán, sobre el pecado, sobre la muerte. Nosotros tenemos esta idea de alguna forma en la cristiandad. Quizás nosotros mismos de tiempo a tiempo compramos esta idea de que nosotros podemos vivir la vida victoriosa, lo que signifique, cualquier cosa que significa. De hecho, aún pensamos que merecemos vivir en la victoria y muchos cristianos ven estos ojos de victoria solamente de cómo debemos de vivir como seguidores de Jesús. Ahora, no estoy diciendo que la victoria no es un aspecto de nuestra vida en Cristo y que no hemos recibido la victoria de que Cristo ganó a favor nuestro. Se nos ha dicho que nosotros tenemos la victoria en Cristo sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte.
Pero la victoria no es la imagen que Jesús está diciendo, dando para decir, sígueme. Nosotros tenemos esta idea muchas veces de qué significa el discipulado. Y tenemos muy poquito, se caracteriza muy poco a lo que Jesús realmente significa o quiere decir qué significa seguirlo. Vamos a ver que porque Jesús es el Cristo de la cruz, nosotros, porque Jesús es el Cristo de la cruz, nosotros llevamos la cruz del discipulado. Vamos a ver cómo llevamos esa cruz. En proclamar, hablamos antes, proveer, y lo hemos visto otra vez, y servir, y servir sufriendo. Primero proclamar, versículos 18 al 20 y 28 al 36. Ya lo hablamos. Pedro está confesando quién es Jesús y todavía no entiende completamente quién es Jesús. No entiende la salvación que Cristo trae, que Él es el que va a quitar el pecado del mundo y lo va a hacer sacrificándose a sí mismo, muriendo por los pecados del mundo. Así que proclamamos a aquel que se ha dado a sí mismo, que se ha sacrificado a sí mismo y ha ido a la cruz a favor nuestro. Y proclamamos a este siervo sufriente que va a ganar victoria sobre la muerte. Y lo proclamamos y lo hacemos no por lo que meramente lo que la gente, los discípulos han dicho, pero porque Dios mismo nos dice quién es Jesús. Lo vemos en la transfiguración, en versículos 20 al 36. Pedro, Jacobo y Juan ven la revelación de quién es Jesús. Dios es Dios Padre, está proclamando sobre su Hijo, así como lo hizo en su bautizo. Y una vez dice, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenle a Él. ¿Cómo el prometido, el que ha sido confesado o profesado como Mesías, posiblemente pueda completar lo que Dios va a rechazarlo? No tiene que ser una victoria, una figura victoriosa o gloriosa. Y los discípulos no entienden bien al responder estas preguntas, fallan porque no están escuchando a Jesús. No están escuchando lo que Él está diciendo acerca de sí mismo. No se dan cuenta que la clave de entender va más allá de la categoría profética de que Jesús está diciendo. No es solamente un mensajero, Él es el mensaje. Y como dijimos algunas semanas, Jesús es el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, del cielo. Jesús mismo se hizo carne. Él está predicando de que algo en tiempo y espacio ha pasado en Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Jesús es el mensaje. Nosotros debemos enseñar doctrina en la iglesia y tenemos que enseñar unos a otros lo que creemos y entendemos, pero el mensaje que estamos proclamando es primero y más que nada según acerca de Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre. Él es el mensaje que nosotros proclamamos como sus discípulos. Y no lo proclamamos nada más, sino también, esto lo vimos hace 2 semanas, que Jesús llama a sus discípulos para proveer para las necesidades de otros, y Jesús es el que provee a lo que necesitamos nosotros según el llamado que Él ha sido dado y nos da a nosotros y nos llama a nosotros en su nombre. Y lo que es interesante que vemos en nuestro texto en versículos 37 a 43, somos confrontados otra vez con una necesidad
que ellos son llamados a proveer. What's so interesting Lo is que es muy that interesante esta vez, 5,000 people, like, al alimentar a los 5,000, los discípulos dicen, esto es imposible de hacer. Por favor, Jesús, no inventes. the man with his Pero son who had el hombre y su hijo que está poseído y los discípulos dicen, sí, no te preocupes, esto sí lo podemos hacer. Y se enteran de que no pueden hacerlo. Ahora, pudieron hacerlo unos versículos antes, cuando cuando Jesús los envía, ¿verdad? Cuando Jesús los envía y Jesús les da el poder y la autoridad que necesitaban para hacerlo. Jesús les da lo que necesitaban otra vez para hacer la misión, hacer la tarea que Jesús les está mandando a hacer. Y en esta situación se les ha olvidado, y se nota por la forma en que Jesús responde. Unos comentaristas dicen, les está diciendo y les llama generación sin fe, pero no está hablando a la gente, sino está diciéndole a sus discípulos. Ellos son los que han fallado, que no tienen fe, que han olvidado quién está proveyendo para sus necesidades, para hacer lo que Él les ha llamado a hacer. Jesús es aquel que echa fuera al mal. Y aun cuando nos llama a ese trabajo, a esa misión, Él es el que provee. Jesús nos llama para proveer para aquellos que están en necesidad de su nombre, a la iglesia de Cristo, para continuar con el ministerio de Cristo, proveyendo para aquellos que están en necesidad, no en nuestra propia fuerza y poder, sino por la fuerza y el poder de Jesús. La abundancia que Jesús da es para su iglesia, para continuar proveyendo en su nombre. Y no solamente proclamamos y proveemos a Jesús, sino nosotros debemos de seguirle en su sufrimiento como un siervo. Versículos 21 al 27 y 44 al 50. Mientras dice que los discípulos están pensando que el reino significa victoria inmediata, Jesús está viendo que aún no entienden lo que significa ser seguidores de Él. Él debe demostrarles antes de que venga la gloria, la cruz, y en una forma sacrificial. Y piensen en esto, un servicio sacrificial. Jesús les ha dicho que tiene que morir, pero Él no les ha dicho todavía cómo va a morir. Y cuando Él dice a sus discípulos, toma tu cruz diariamente y sígueme, todo lo que han visto hasta este punto son criminales levantando una cruz y llevando su cruz a donde van a ser ejecutados. Ese es el símbolo que Jesús les está dando a sus discípulos. Nosotros sabemos que la crucifixión fue la muerte más vil que uno podría recibir, más repulsiva cosa y humillante y vergonzosa que alguien podría recibir. Y esto lo está diciendo a sus discípulos. Esto está pasando delante de sus discípulos. Yo no culpo a Pedro por decirle, no sabes de lo que estás hablando, Jesús. Jesús, ¿qué? ¿Tenemos que levantar nuestra cruz? La forma más repulsiva, humillante y vergonzosa es lo que nos estás llamando a hacer, es lo que dices que te está esperando a ti. La comunidad cristiana es una comunidad que está constantemente muriendo, perpetuamente muriendo, y la que toma cuerpo en una muerte sacrificial, pero resurrección a la nueva vida.
Los discípulos en ese momento están recibiendo esta palabra que tú estás en una muerte hacia la muerte, a una marcha hacia la muerte, mientras estás recogiendo tu cruz y siguiendo a Jesús. Pero lo que Jesús está diciendo es que transforma esa imagen de la cruz, de una marcha de muerte, en un servicio humilde, porque del otro lado hay una resurrección de la vida nueva. Que aun cuando levantas tu cruz diariamente y parece que es una marcha de muerte, lo que te espera al final es una resurrección y una nueva vida en Cristo. Así que esa verdad está ahí para los discípulos, ahí en ese día, igual que para nosotros, igual que para los discípulos en aquel día. La cruz que llevó Jesús es la cruz que la iglesia debe de llevar, no la cruz de salvación, pero la cruz de humildad y servicio sacrificial. Nosotros debemos de darnos a nosotros mismos en favor de pecadores en necesidad de escuchar las buenas nuevas, de pecadores que necesitan escuchar las buenas nuevas de Cristo, la esperanza, la sanidad en el Evangelio de Cristo Jesús en palabra y en hecho. El ministerio, el trabajo de la iglesia no es un poder y privilegio, sino de humildad y servicio. Y eso es lo que el mundo está viendo y sabe que es algo diferente. Evan y Holly Shaw estuvieron aquí esta semana. Por la providencia de Dios van a regresar. Pudieron regresar aquí a la boda de Holly, de la hermana de Holly, y estuvieron aquí para la noche de oración. Y compartí esta mañana que mientras nos preparamos para ir a un viaje misionero corto, ellos están empezando un trabajo con los indios de allá en una reserva en Yakama, con un ministerio que se llama Caminos Sagrados, y ellos les conocen y conocen el ministerio. Y este verano estaban, y una de las mujeres que estaba ahí en la tribu de los Yakama les dijo a ellos, una vez que hicieron su servicio y su culto, y ella les dijo: ¿por qué no hay una iglesia como esta en Warm Springs, en la localidad donde ella vive? ¿Por qué no hay una iglesia que puede venir y servir y sufre con nosotros? ¿Por qué no hay una iglesia de esa forma aquí? Nuestra esperanza es que un día haya una iglesia como esa allí en Warm Springs. Pero eso es lo que la iglesia de Cristo Jesús es llamada a hacer, y tiene que sacrificialmente servir a tal punto de que sufre a favor de otros o en lugar de otros. Y en esencia Jesús está diciéndole aquí al final de nuestro pasaje, dice que la humildad delante de Dios, la humildad se expresa como renunciar a sí mismo, no solamente tomar la cruz diariamente, pero entender que nosotros no debemos de estar buscando nuestra propia gloria o ser magníficos nosotros. Pero Jesús es magnífico, Él es grande, grandioso, y todo lo que podemos hacer es apuntar a Él. Que Juan, quien es mencionado aquí en ambos estos argumentos de quién es el más grande, y Jesús vio a alguien que estaba sacando demonios en tu nombre, y por eso les dijimos que pararan. Y Juan, que hace está tan celoso por la pureza de la iglesia, va a ser conocido como el apóstol del amor. Aquel que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, que siempre está llamando a la iglesia, que está llamando a la iglesia en Apocalipsis para que amemos a Cristo y amemos unos a otros y someternos en sacrificio unos a otros por amor al Evangelio. Este es el llamado para la iglesia de Cristo.
Hermanos y hermanas, somos llamados a ver nuestros corazones, buscar en luz de lo que hemos visto hasta hoy en nuestro pasaje. ¿Quién dice Jesús? ¿Quiénes dicen? Jesús dice, ¿quiénes dicen ellos que son? Y si estamos profesando como Pedro que tú eres Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, del Dios vivo, entonces nosotros hemos tomado la responsabilidad y estamos tomando el discipulado seriamente y renunciar a nuestras vidas, tomando nuestra cruz diariamente y siguiéndole a Él. Jesús dice que si estamos buscando ganar nuestra vida, la vamos a perder. Pero si damos nuestra vida, renunciamos a nuestra vida, vamos a encontrar entonces la vida. Esto es el llamado como discípulos de Cristo Jesús y su iglesia. Que sea para nosotros, por el trabajo y poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos por tu palabra que se ha hecho en Cristo Jesús. Te damos gracias porque Él lleva la cruz de la salvación para nosotros y nos llamas a llevar esta cruz de discipulado, sabiendo la victoria y la resurrección que está al final de llevar tu cruz. Ayúdanos, Señor. Tú has dicho, mi carga es fácil, mi yugo es ligero. Ayúdanos a caminar llevando la cruz para cada día en este discipulado humilde, proclamando las buenas nuevas de Cristo Jesús, leyendo para aquellos que necesitan y aún sirviendo en sufrimiento. En el nombre de Cristo Jesús, oramos todo esto en el nombre de Jesús. Venimos al Señor hoy y venimos para recibir los regalos que el pueblo de Dios nos da. Bien, mientras venimos a la mesa del Señor tenemos el recordatorio, una vez más, que Jesús es que llevó la cruz, que pagó el precio para nosotros, para la salvación, para que nosotros podamos llevar la cruz en el discipulado. Jesús mismo fue a la cruz con el peso del pecado del mundo en sus hombros, el peso del enojo de Dios a favor nuestro, por nosotros. Él ha tomado el peso de la cruz, lejos, muy lejos ahora. Y dice ahora, toma mi cruz, toma tu cruz y sígueme día a día, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ven a la mesa hoy, recibe el pan eterno. Cristo para la salvación o no has bautizado. Y pedimos si esa que tenemos
vayan para atrás y reciban los elementos y regresen a sus lugares. En mi izquierda, lo que está cubierto, hay opción de gluten, sin gluten, y entonces, pero cualquier otro plato tiene pan normal. Y tomen la copa y el pan y luego todos juntos vamos a hacerlo. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por estos regalos, el pan y la copa que nos das. Oramos que mientras venimos a tu mesa hoy, que sepamos de que tú has tomado la cruz en ti, dándonos gracia y misericordia, dándonos salvación, que solamente tú, por medio de tu Hijo Jesucristo, nos das vida. Y mientras venimos a tu mesa, recordamos de tu amor y tu misericordia hacia nosotros, como tus hijos e hijas. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Leemos que Jesús tomó el pan, se lo partió y dijo: este es mi cuerpo dado por ustedes. De él y coman. Leemos que después de la cena, Jesús tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, derramado por muchos para el perdón de los pecados. Tomen de ella todos. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias por estos regalos que nos da en el pan y en la copa. Y oramos que tú nos alimentes. Alimentanos espiritualmente con la esperanza del Evangelio de Cristo Jesús una vez más. Y que por tu Espíritu Santo que apliques estos regalos para nosotros, dándonos fuerza, renovando nuestra esperanza, la gracia y misericordia en ti, Señor Dios, y en equiparnos en las tareas adelante de nosotros. Te alabamos, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder cantando juntos. Jesús, mi cruz he tomado, es un nuevo canto. Lo vamos a cantar el verso para ayudarte a conocerlo y luego otra vez todo. Vamos a pararnos y cantar entonar este canto. Destitute
Ya que hemos adorado juntos, que vayamos y alabemos y adoremos en todo lo que digamos y hagamos, ya que hemos recibido el amor de Cristo, que nos amemos unos a otros. El amor sacrificial y sirvientes amor, ya que hemos sido servidos por el amor del Espíritu Santo, que sirvamos a que todos los que trae el Señor a nuestra vida reciban la bendición. Aquel que nos ha librado de nuestros pecados por su sangre y nos ha hecho un reino de sacerdotes para su gloria, sea gloria y dominio por siempre y siempre. Amén. Que tengan un hermoso día. Vayan en gracia y paz todos ustedes.